Hola, mi nombre es Pedro Arón, pero todos me llaman Pepo. Lo que vamos a ver es, vamos a calcular la derivada de la función logística. Entonces, derivada de la función, derivada de la función logística. La función logística, en este caso, vamos a llamarle y es igual a 1 sobre 1 más e a la menos x. Vamos a hallar la derivada de esta función. Esto es igual a 1 más e a la menos x a la menos 1. Entonces, la derivada de esto igual a es nb a la n menos 1 por la derivada de b. Entonces es menos 1 por b, 1 más e a la menos x, n a la menos 1, menos 2, por la derivada de esto, por la derivada de 1 más e a la menos x con respecto a x. Esto es igual a menos 1, que multiplica a 1 más e a la menos x a la menos 2, por la derivada de esto. Bueno, la derivada de una constante es 0 y la derivada de a la x es e a la x misma. En este caso, e a la menos x por la derivada de x. En este caso, estamos buscando la derivada de menos x con respecto a x. Algo bastante importante. Lo dejo expresado así. ¿Sí? Sabemos que esta derivada es menos 1. Y lo voy a poner. Sabemos que es igual a menos 1. Pero recordemos que nosotros cuando estuvimos trabajando previamente, expresamos, ¿sí?, a esta función logística tomando en cuenta una función paramétrica, estos parámetros. Voy a escribir esta forma general aquí. Sería P de z transpuesta por x es igual a 1 entre 1 más e a la menos z transpuesta por x. Pero z transpuesta por x es igual a este polinomio. Z0 más z1x1 más z2x2 más znxn. Entonces, si nosotros quisiéramos derivar la función logística, pero vista desde un punto de vista con estos parámetros, llamémosle estos parámetros de control, este sería nuestro x, ¿se dan cuenta? Entonces procederíamos de esta forma y cuando lleguemos a este punto, la derivada de menos x con respecto a x, ¿sí?, lo voy a escribir aquí. Bueno, esto mejor lo escribo aquí, en esta mitad, porque es importante mencionarlo, ¿no? Voy a poner usando PD. ¿Sí? Entonces, esta derivada de menos x con respecto a x, en este caso, x es igual a z transpuesta por x, todo esto. ¿Sí? Estamos en presencia de algo así, derivada de menos z transpuesta por x con respecto a z transpuesta por x, porque esto es x, ¿se dan cuenta? Ahora, ¿cómo derivo esta parte? ¿Sí? Evidentemente, esto es igual, ¿sí?, a la derivada de todo este polinomio. ¿Sí? O sea, esto no lo perdamos de vista, porque esto lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo derivamos este polinomio? Esto es bastante importante. ¿Sí? Aquí lo voy a dejar expresado aquí, porque más adelante, cuando nos topemos con la derivada de con esta función logística utilizando estos parámetros de control,
y vayamos a hacer esa optimización, porque para hacer la optimización, ya saben, hallar máximos o mínimos, hay que derivar una función de costo. Y en esa función de costo, evidentemente nos vamos a topar con esto. Me estoy adelantando un poquito, pero es para que no lo perdamos de vista. ¿Vale? Ok. Como ahorita no hay parámetros de control, hasta aquí se queda. Esto es igual a menos 1. Pero esto aquí lo voy a poner como nota. Nota. Se usará más adelante. Ahí. ¿Vale? Bien. Continuando. Entonces, esta derivada es igual a todo esto. Sería menos 1 por por menos 1. Entonces esto nos da algo positivo. El menos 1, pues ya saben, ¿no? Eliminamos este menos 1 porque se vuelve positivo. Y esta derivada es 1 más e a la menos x a la menos 2 por e a la menos x. Esta es la derivada de la función logística. Ahora, algo interesante de la función logística, ya saben que el e a la menos x, la derivada es la misma, ¿no? Eso es bastante interesante. Vamos a dejar a la derivada en términos, ¿sí?, de y. ¿Sí? Vamos a dejarlo en términos de y. Claro está. Recordemos que y es igual a f de x, ¿no? Es una función que está en términos de x. Y evidentemente la derivada, esto es igual a f' de x. Digo, para no perder de vista eso. Entonces, estamos en presencia de que f de x es igual a 1 entre 1 más e a la menos x. Y esto es igual, ¿sí? Si yo aquí despejo 1 más e a la menos x, lo que obtengo es 1 más e a la menos x es igual a 1 entre f de x. ¿Sí? Esto lo paso a multiplicar y esto lo paso a dividir y me genera esto. Vamos por facilidad, vamos a nombrar estos procedimientos. A f de x, llamémosle 1. ¿Sí? 1. A la derivada, llamémosle 2. A esto, llamémosle 3. Entonces, vamos a despejar e a la menos x. E a la menos x va a ser igual a 1 entre f de x, y este 1 pasa a restar, menos 1. Aquí tenemos e a la menos x. Vean, lo que estamos haciendo es que vamos a generar la derivada en términos de f de x. En este caso, yo ya tengo esta primera parte. Me falta esta segunda parte. A esto le voy a llamar 4. 5. Si yo elevo al cuadrado a f de x al cuadrado, esto es igual a 1 entre 1 más e a la menos x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, lo que realmente esto representa, esto lo voy a llamar 6, es f de x cuadrática al cuadrado, es igual a 1 más e a la menos x a la menos 2. ¿Sí? Ya saben, porque aquí está el cuadrado y es 1 sobre, cambia el signo. Y se dan cuenta que aquí ya tenemos esta primera parte, primer factor. Entonces, nosotros podemos sustituir sería 6 y 4 en 2. Entonces, f' de x es igual a, voy a sobreescribirla, ¿sale? 1 más e a la menos x a la menos 2, e a la menos x, es igual a esta primera parte, es igual a f de x cuadrada. F de x cuadrada por e a la menos x. Sería 1 entre f de x menos 1. ¿Sí? Vamos a simplificar esto. Multiplicamos.
f' de x es igual a f de x al cuadrado, esto por esto, entre f de x. Ahora esto por menos 1 menos f de x cuadrada. Así nos queda, ¿sí? Y esto es igual a f de x menos f de x cuadrática. Y esto es igual a f de x que multiplica a 1 menos f de x. Llegamos a esta conclusión. Tenemos a la derivada, ¿sí?, de la función logística, y la derivada de la función logística es igual a la función logística por 1 menos la función logística. Digo, esta propiedad es más o menos esperada, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos aquí e a la menos x, o e a la x, llamémosle así. Lo dejamos porque esto más adelante lo vamos a utilizar. ¿Sí? Bien. Esto fue la derivada de la función logística. Muchas gracias.